Perfecto, muy buenas tardes para todos. No sé si me puedan confirmar audio y video. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes para todos nuevamente. En nombre de la Sociedad Colombiana de Archivistas, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por la puntual asistencia. El día de hoy vamos a estar hablando de 7 errores que se pueden evitar al adquirir un software de gestión documental. Estaremos en compañía de dos representantes de la empresa Aliado Documental. Me gustaría iniciar haciendo una pequeña introducción o presentación de nuestros ponentes. En primera medida, damos la bienvenida al director de Aliado Documental, Jason Ángel Castañeda. Él es archivista y especialista en gestión de documentos electrónicos. Contamos con la presencia también del ingeniero Wilfrido Melo. Él es ingeniero de sistemas con amplia experiencia en el sector privado y público relacionado en materia de gestión documental. El ingeniero Wilfrido ha sido profesor de cátedra y conferencista en temas relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones y la gestión documental electrónica. Los dejo en compañía del ingeniero Wilfrido y de Jason Ángel Castañeda. Doctor, ingeniero, muy buenas tardes y gracias por el espacio. Gracias. Andrés, muy buena tarde y muchas gracias a usted por la invitación a nombre de todos en la Sociedad Colombiana de Archivistas. Bueno, voy a iniciar yo con este espacio para mencionarles un poco a nivel general quién es Aliado Documental y por qué estamos hoy acá compartiendo este espacio con todos ustedes. Bueno, de nuevo agradecerle la invitación a la Sociedad Colombiana de Archivistas. Sabemos que es una entidad que está siempre velando por los intereses y promoviendo el crecimiento de la profesión. En cualquier nivel académico que nos encontremos, siempre hay cosas que podemos apropiarnos para ir creciendo con ese aprendizaje y estar enterados de todos los temas que van surgiendo a raíz del mundo de la archivística y la gestión documental. Bueno, como lo decía Andrés, mi nombre es Jason Ángel, yo soy el director de la unidad de negocio Aliado Documental, empresa que se dedica 100% a prestar servicios en asesorías y consultorías en archivística y gestión documental, ayudando a las empresas a potenciar su información con ayuda de sus colaboradores que estén técnicamente formados o que en algunas ocasiones las empresas no cuentan con el personal, pero que nosotros desde Aliado Documental, con el equipo interdisciplinario que tenemos, que siempre destaco este equipo humano, donde cada día nos estamos formando, cada día estamos buscando personas que sepan pues la materia que vayamos a tocar. Hemos también elaborado algunos eventos, como los hace también la Sociedad Colombiana de Archivistas, donde tocamos temas de interés para las empresas y para las personas que están a cargo de la información, para ayudarles a que tengan que tengan una ayuda, que tengan mecanismos, que tengan, digamos, material para ir trabajando e ir fortaleciendo sus habilidades. Entonces, Bueno, ahora le cuento la historia. Entonces, don Wilfrido, sí, tenía encendido el micrófono, listo. Entonces, para comentarles, el día de hoy estamos con el ingeniero Wilfrido, Aliado Documental, hace parte pues pues hacemos equipo con don Wilfrido, que es el ingeniero.
experto en el tema de gestión de documentos electrónicos y amplio, y tiene una trayectoria, una experiencia muy grande en todo este tema de la gestión de documentos electrónicos, más de 20 años, donde ha podido ser desarrollador de herramientas que sirven mucho para este tema. Entonces, también quería mencionar, ya para finalizar, que la Sociedad Colombiana de Archivistas, digamos, muy agradecidos con ellos por esta invitación, porque hemos tenido la filosofía que, ante todo, debemos de generar valor y generar conocimiento y ser muy amplios y muy amables, digamos, con lo que sabemos, con lo que podemos aportar, ya que eso ayuda a que este tema de la gestión documental y la archivística siga creciendo día a día. Y entidades como la Sociedad Colombiana de Archivistas ayudan, promueven. Entonces la invitación también es para que las personas que estén interesadas sigan las redes sociales tanto de la Sociedad Colombiana de Archivísticas como las redes sociales de Aliado Documental, donde van a encontrar mucho material de ayuda y nos van a ir conociendo un poco más de qué es lo que hacemos. Y también la invitación a que se unan a la Sociedad Colombiana de Archivistas. Es una manera fácil, es económico y van a tener muchas ventajas pues para los que hagan parte de esta comunidad. Entonces, de nuevo, Andrés, muchas gracias por la invitación. Desde Aliado Documental, desde el equipo de Aliado Documental, le agradecemos, felicitamos estos espacios que son tan importantes y quería pues mencionar para finalizar algo que sabemos sabemos la importancia que tienen los archivos en el soporte que se hallen, pero también sabemos que lamentablemente por fuera de la comunidad de los archivistas, los archivos, a pesar que son parte inherente del ser humano, no siempre son apreciados como se merecen, tanto por las entidades públicas como las privadas, lo cual ha generado que muchos archivos no sean tomados como parte esencial de cualquier empresa o peor aún, que queden en el olvido. Y por ello, los responsables de los archivos, como el mismo proceso de gestión documental, convivan con el estigma de su poca relevancia para las empresas. Entonces, con este texto que les acabo de mencionar, le doy el paso a don Wilfrido, y don Wilfrido, entremos en tema para que nos apropiemos y estén muy atentos para que puedan ir formulando sus preguntas para que este espacio sea muy enriquecedor. Muchas gracias. Muy bien, Jason, gracias Andrés por la invitación. Y vamos a hacer lo más concretos posible, también teniendo en cuenta la parte del tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla. Me avisa Jason cuando estés viendo allí ya la pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, listo. Bueno, estos tips que vamos a compartir acá parten de las posiciones en cada uno de los roles que se desempeñan cuando está dentro de una organización privada o pública como comprador, y también desde el otro lado como proveedor de soluciones en gestión documental para entidades públicas y privadas. Entonces, esa combinación pues da la posibilidad de uno determinar en dónde hay errores, en dónde hay problemas que permiten que los riesgos se empiecen a maximizar cuando se contrata una solución de gestión documental o cualquier otra solución. Entonces, es importante tenerlo presente. Vamos a iniciar con esos 7 errores que eventualmente podría ser más, pero sacamos los más significativos y los que más se repiten en este tipo de selección, cuando se trata de seleccionar una buena herramienta para nuestra organización, herramienta de gestión documental. Efectivamente, vamos a iniciar posteriormente a esto, a que veamos los 7 errores, vamos a mirar cómo se cristaliza una selección en un software específico en donde se debe contemplar o tener en cuenta como requisitos algunos requisitos funcionales que son importantes y cómo se cristalizan en ese software que estamos intentando adquirir. Entonces vamos a ver también una parte de operación de software en vivo, no es una presentación o algo así como esto que estamos viendo, sino ya
un software en vivo y en directo como tal. Iniciamos con ese primer error. O sea, se pretende verificar cumplimiento de norma en el papel, sin siquiera haber visto el software. Esta es una problemática muy recurrente, sobre todo en las entidades estatales, que simplemente por tener escrito es que yo cumplo con la norma. El proveedor dice, yo cumplo con la norma, la 594 del 2000, cumplo con los decretos posteriores, en fin, con todo, y queda en el papel. ¿Por qué? Porque el papel, obviamente, en las entidades públicas, cuando está firmado, se convierte en un elemento fundamental para protegerse las personas que están en el proceso de evaluación. Lo más natural. Si él me lo dice por escrito, pues si no me cumple, entonces tenemos cómo ejecutarlo. Sucede ese tipo de cosas. Entonces se trata de que lo que hay en el papel es lo que vale y se empieza a subestimar, o no hay tiempo para analizar las otras cosas que vamos a ver, que son incluso muy importantes para dar claridad de todo lo que queremos de un software de esta categoría. Entonces, efectivamente, ustedes mejor que yo saben, hombre, que cumpla la ley de archivos, que la funcionalidad, que tenga muy buena funcionalidad y que sea un software totalmente seguro, que nos garantice la integridad de los documentos y la seguridad de los mismos y la accesibilidad, que yo pueda acceder a esos documentos en cualquier momento. Entonces, hay cosas más detalladas que necesitamos: radicación, que el expediente electrónico, que el foliado electrónico, que digitalización certificada, que la trazabilidad, recuperación de documentos, encripción, métodos para garantizar la integridad de los datos como tal asociado a todos estos documentos. Entonces, esos son repositorios que se crean con toda esa información. Y ahorita viene pues un requerimiento desde el año pasado muy puntual, y es: necesito que el software que vamos a comprar sea capaz de bajar los correos electrónicos que llegan a una dirección X y automáticamente los suba al software de gestión documental y los radique. Esa es otra funcionalidad muy recurrente. En ese momento pues nosotros la estamos viviendo. Es que necesito que sea así, porque es que la gente no está yendo a llevar el documento físico y necesitamos llevar la administración al ciudadano y no al revés. Entonces, ese tipo de requerimientos son fundamentales. Entonces, hay que tener en cuenta un sistema de gestión documental que dice, se cumple la norma, pero hay que también averiguar si es usable. Cuando decimos si es usable, es porque hay que verificar si ese software tiene facilidad de uso y tiene todas las capacidades que estamos buscando. Entonces, ojo con quedarnos solamente con lo que diga el proveedor en el pliego de condiciones para las entidades. Bueno, los privados también hacen licitaciones. ¿Hace tal cosa, tal función no tiene? Sí cumple. Y ven ustedes recurrentemente que la casilla donde dice sí cumple, chulo a todo eso. Y eso es un copiar y pegar y pum, ahí para abajo. ¿Por qué? La filosofía del proveedor es: si me lo gano, completo lo que me hace falta. Si no me lo gano, pues ya. Y como no hay más verificación, entonces listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, para efectos de agilizar y simplemente entregar y decir listo, y entrar en la competencia. Eso se da porque los proveedores saben de que eso que hay escrito en el papel es por lo que lo van a ejecutar, si se gana el negocio. Así no lo tenga, o sea, o simplemente la cuenta que se hace, bueno, me hacen falta estos 10 requisitos que me dan tanto puntaje, mejor digo que los tengo, así no los tenga, y después me califico, me gano eso y después los hago. Ese después lo hago. Ahí es cuando empiezan los problemas, porque cuando uno desarrolla algo, entonces le toca analizarlo, desarrollarlo y después estabilizarlo. Entonces eso lleva su tiempo. Entonces no es prudente ese tipo de cosas, y tampoco debería ser prudente del cliente que está al otro lado admitir eso. Entonces vamos a ver los siguientes casos. Entonces la primera conclusión es: ojo, no todo lo que diga el papel es cierto. Entonces aquí, en el segundo caso, dice: evaluar solo las capacidades financieras y experiencia del proveedor y no las capacidades funcionales del software.
Normalmente se exigen unos indicadores, unos índices, una capacidad financiera como tal, y se exige obviamente una experiencia, pero en la parte funcional del software, eso se deja simplemente para que el proveedor lo anote en el papel. Y como sabemos, si anotamos en el papel, eso puede con todo hasta que todo falle o hasta que algo falle. Hay cosas que deberíamos de indagar, cosas muy importantes que deberían de indagar y que son necesarias a la hora de hacer un proceso ordenado de selección, que son necesarias y que no se pueden pasar por la faja porque eso va a generar problemas posteriormente. A la hora de un tema jurídico de incumplimiento, no solamente pierde la entidad, no solamente pierde el proveedor, pierde la entidad. Perdió tiempo, reprocesos, abogados y un andamiaje de cosas que todo el mundo termina perdiendo. Lo único que ganan serán los abogados, pero el resto todo el mundo termina perdiendo. Hay cosas por las que hay que indagar. ¿Cuánto tiempo lleva el software en el mercado? O sea, yo puedo tener un software que hoy lo estuve distribuyendo, o es mío, pero mañana lo vendí y lo estaba distribuyendo o utilizando otra empresa, y es el mismo software. Esa trazabilidad se pierde normalmente en los procesos de compra, porque se le exige es al proveedor que muestre las certificaciones de los proyectos que él ha hecho con ese software. Y se obvia o se olvida esa edad que tiene el software y esa funcionalidad de permanencia en el mercado desde hace mucho tiempo con otros proveedores, con otros clientes, con otras personas que en algún momento tuvieron el software o la distribución del mismo. Entonces, eso hay que tenerlo presente para que en la evaluación del software se tenga en cuenta eso. No es solamente que lo estoy tomando desde esta vez, desde hace 2 años, y entonces simplemente la existencia en el mercado del software es desde hace 2 años. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente también. El tiempo en el mercado no necesariamente, igual, eso tiene una contraparte. El tiempo en el mercado del software es garantía de solidez de la empresa proveedora. No necesariamente, porque yo puedo ser una empresa muy pequeñita y tengo un software muy bueno que lo compré y apenas lo voy a arrancar a explotar. Entonces, mi experiencia con ese software ha sido nula, ha sido muy poquita. Entonces, no, o sea, por muy bueno que sea la herramienta, o sea, si el proveedor no se evalúa de acuerdo a los proyectos que haya hecho con ese software, o sea, ahí vamos a tener también un hueco y un tema complicado, porque eso no garantiza la solidez de la empresa proveedor, que exige personal en soporte, personal que conozca la herramienta, que esté certificado en el manejo de la herramienta y en cada uno de sus módulos. Entonces, ese es otro tema que hay que tener muy presente allí. Ingeniero, ¿podrías aumentar el zoom un poquito más? Por ahí Okay. a 150. Listo, vamos a poner. Gracias, ingeniero. ¿Por ahí así? Sí, perfecto. Ok, gracias. Entonces, hay casos en donde simplemente el software se evalúa a partir de un concepto de alguien en alguna entidad que dijo, ese software es malo. Entonces ya se empiezan a generar una serie de conceptualizaciones acerca de la herramienta que no necesariamente tienen que ser ciertas. Por eso en el tema de evaluar software, porque es que cuando yo hago 100 proyectos, muy posiblemente en uno, en 2 hubo problemas. Eso no quiere decir que el software sea malo. Hay otras variables que permiten definir si realmente el software se ajusta o no, o si cumple o no, o si es un software para calificarlo bueno o no. Entonces, cuando se hace este tipo de selección, obviamente se pretende juzgar objetivamente para poder quedarnos con lo mejor, y tener un costo-beneficio lo suficientemente bueno para que se acomode a nuestra empresa y que podamos sacarle el jugo necesario a la herramienta como tal. Entonces, aquí hay casos, o sea, a nosotros nos ha pasado, en el mercado nos ha pasado situaciones como simplemente hicimos un proyecto
en donde no nos fue muy bien, al final salvamos el proyecto de alguna forma y alguien está interesado en nuestra herramienta, hace una referenciación y al llamar a la entidad donde no nos fue bien, entonces, bueno, entonces, no, es que aquí este software no funcionó, pasó tal cosa, y los inconvenientes fueron a instancias jurídicas, en donde hubo un problema de parte y parte, pero normalmente el proveedor en su gestión documental le golpea mucho más este tipo de problemáticas. Entonces, nos pasó específicamente en un proyecto bien interesante con una entidad educativa, con dos entidades educativas. Una entidad educativa dijo, yo quiero comprar su software y lo voy a evaluar junto con otros proveedores, otros participantes. Y en la otra, nosotros habíamos ejecutado el software y habíamos ejecutado el proyecto y ya habíamos tenido inconvenientes en tal proyecto. Entonces, yo le dije a la segunda entidad educativa que nos va a comprar, mire, usted va a evaluar todas las entidades educativas que tenemos ahí, que tenemos como 7 u 8 universidades con el software nuestro. Vas a llamar a todas partes. Y en esta, no sé cómo te van a hablar. Me preocupa porque al final superamos el problema y lo entregamos a satisfacción. Entonces, bueno, se hizo el ejercicio, se llamó el que nos iba a comprar, o que estábamos en la baraja de los potenciales proveedores, llamó y efectivamente lo que le dijeron fue, tuvieron problemas aquí. Tuvimos problemas. El proyecto se atrasó. Hubo problemas de lado y lado. Y finalmente, el proyecto se entregó a satisfacción y se superaron esos problemas. Para mí, eso de entrada era una mala referencia. Al final, en la segunda empresa donde nos iban a contratar, nos ganamos el proyecto. Entonces, una de las preguntas fue, yo le pregunté a la persona que estaba hablando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijeron en esta parte? Y me dijeron lo que pasó. Efectivamente, lo que pasó. Entonces, la pregunta que yo le hice fue, ¿y por qué nos asignaron el proyecto? Entonces, esta persona me dijo, mire, el concepto que me dio acerca de la problemática que habían tenido y la forma como me lo dijo, era como para que yo tomara una decisión de no asignarles el proyecto a ustedes. Pero yo analicé un poquito más allá. Ustedes tuvieron un inconveniente. Y no era un proyecto pequeñito, porque no era pequeñito. Y ustedes se echaron al hombro ese proyecto y lo sacaron adelante. A costa de ustedes. O sea, con su capacidad económica. Lo sacaron adelante. Eso para mí quiere decir que ustedes son unos proveedores responsables y que tienen capacidad financiera para salir de una problemática tan grande como la que estaban metidos ella. Y eso para mí es valioso, porque sé con qué estoy contando en los sucesivos y contrato con ustedes. Bueno, entonces, por eso uno no debe tomar las cosas a la ligera, porque por algún lunar que tenga algún proveedor, el software no necesariamente es que sea malo, pero obviamente que hay que contrastarlo con la capacidad operativa y de conocimiento que tiene la empresa para poder sacar adelante un proyecto. Entonces, cuando hay dificultades, se conjugan las dos cosas. Hemos pasado por eso. Cuando hay dificultades, se conjuga la capacidad que tiene la gente con la herramienta tecnológica. Y si salen adelante, pues ahí hay algo que hay que rescatar. Y obviamente no es la media. De 150 proyectos tuvimos ese lunar. Ahora, hay un tercer error, una tercera falla y tiene que ver con la parte visual. El tema visual se convierte en el tema de marketing fuerte porque golpea bastante, porque impacta bastante. Entonces sucede muy a menudo con confundir lo bonito o qué interfaz tan bonita de ese software con decir que ese software es bueno, que tiene buena funcionalidad, que tiene facilidad de uso y que es de alta parametrización. Entonces se suele confundir lo bonito con lo bueno. No es que lo uno con lo otro no coexistan, sí, pueden coexistir. Lo bonito puede coexistir con lo bueno, claro que sí. Pero cuando se excede en este tema bonito, tiene unos costos a nivel tecnológico que hacen que de pronto el software tenga
una falencia en rendimiento y ese tipo de cosas. O sea, no necesariamente es así, pero ocurre en el mercado con algunas herramientas que son muy bonitas visualmente, pero al final tienen problemas en la parte funcional. Encontramos que aquí debemos buscar o debemos tender normalmente a buscar una herramienta que sea lo suficientemente parametrizable. Nosotros hablamos mucho de parametrización, porque cuando hablamos de parametrización estamos hablando de que la herramienta se acomode a las necesidades del cliente y no al revés. Y que el cliente sea capaz de explotar esa herramienta de acuerdo a esas capacidades de parametrización que tiene. Y parametrizar es ¿qué? Ajustar específicamente a mis necesidades. Y cuando hablo de facilidad de uso, es para que el cliente sea capaz de explotar esa parametrización en forma fácil y que no tenga que estar llamando al proveedor para que le esté solucionando algo o para que le diga cómo hace algo. O sea, no puede ser el software tan enredado que haya que estar llamando y dependiendo del proveedor para que haga un ajuste. Cuando eso se da, los costos empiezan a aumentar. Cuando el software es de fácil manejo y de alta parametrización, pues yo ajusto lo que yo necesito ajustar y lo hace el mismo cliente. Entonces, una ventaja para el proveedor porque no lo están llamando a toda hora y una ventaja para el cliente porque es totalmente independiente y puede hacer crecer la usabilidad del software como tal. Entonces, y esto obviamente hace que los costos se disminuyan. Por eso hay que evaluar cosas como ¿qué tan fácil puedo hacer yo una modificación aquí? Pero sin que intervenga el proveedor. Porque cuando las empresas de software originalmente, cuando se arranca con un producto, si no se tiene una visión clara, entonces vas a tener un software que tiene 20 ingenieros de soporte detrás para poder soportarlo. Porque se cae en el error de generar una versión por cada cliente. O la misma versión le sirve a 3 clientes, pero al cuarto cliente no le sirve. Entonces, cuando se empieza a generar versiones por clientes y no se hace un software lo suficientemente parametrizable para que se ajuste a todos, el mismo se ajuste a todos, entonces vamos a tener problemas del lado proveedor y obviamente eso se lo van a derivar al cliente como tal, esa problemática. Porque el proveedor necesita 20, 30, 40 ingenieros para que soporten la herramienta, sabiendo que eso no es necesario si se hace una herramienta lo suficientemente parametrizable y que se ajuste haciendo clics a las necesidades del cliente. Ahorita vamos a ver algo de eso. Ojo con eso. Entonces, ahorita de pronto se pueden estar preguntando, ¿y cómo validamos eso? Ahorita vamos a ver cómo se valida ese tipo de cosas. Encontramos por acá la cuarta. Creer que se tiene claridad en la funcionalidad que se requiere. Sí, normalmente se cree, no, ya tenemos claro lo que queremos. Claro, es que necesitamos un software que haga esto. Y entonces, cuando hay una normatividad exigente, muchos se recargan en la normatividad. No, yo lo necesito, lo único que necesito es que me cumpla lo que dice la norma. Y ya con eso me ahorro evaluaciones, me ahorro cualquier cantidad de cosas y ya puedo echar a rodar mi asunto y comprar el software como tal. Entonces, eso es un error craso, porque cuando hay problemas, no solamente el proveedor es el que lleva el bulto, el cliente también. Así sea una entidad estatal, lo que sea. También, porque se pierde tiempo y los costos de dirimir este tipo de cosas son problemáticos y hasta bloquea procesos de adquisición posteriores para reemplazar ese software problema. Hasta bloquea, hasta puede llegar a ese punto. Entonces, ¿eso qué implica? Costos. Entonces, aquí hay que tener claro muchas cosas. Como les decía ahora, cuando usted habla con un proveedor, en el papel le dice, lo hace todo. Todo lo que usted me está pidiendo, mejor dicho, mi herramienta, eso es una belleza. Eso hace absolutamente todo. Entonces, ahí caemos en esa problemática. Normalmente, ¿qué se tiene que hacer? Validar si efectivamente se hace lo que está diciendo. En las licitaciones públicas o privadas generalmente se dice sí, a todos sí cumple. Y como dice acá, no solo es decir cumple la norma, la pregunta es cómo la cumple a nivel funcional, cómo cumple la norma, cómo hace la foliación electrónica, cómo firma la hoja de control del índice, cómo genera un formato y lo convierte en registro.
y lo firma además, digital o electrónicamente. ¿Cómo hace un flujo para controlar mis trámites? ¿Cómo radica? A ver, muéstrame cómo es que radica. ¿Usted cómo dice que radica? ¿Cómo radica? Y si me llega por correo electrónico, ¿cómo lo jala de allá del correo electrónico, lo baja y lo sube aquí automáticamente sin tener el señor allá de la ventanilla única o el que sea, bajando un correo a disco en PDF y después cogiendo el software y yendo allá, venga, yo leo eso y hago el proceso? Esto se vuelve lento el proceso y da lugar a errores. Entonces, son ese tipo de cosas, esos enlaces entre cada bloque funcional en donde se tiene que garantizar de que sea fluido y que sea consistente desde que llega un documento hasta que se distribuye. Ahora, manualmente se pueden hacer cosas, claro. Es como si yo tengo una contabilidad manual, pues también funciona. Igual, en este tipo de casos, si tengo un manejo de mi gestión documental manual, pues sí, eso funciona. El tema es agilidad, optimización, procesos eficientes, allá es donde se tiene que apuntar. Entonces, hay que tener en cuenta esta parte también. Y este quinto punto sí es, eso sí es la tapa. O sea, simplemente mándeme una certificación y con eso usted tiene tantos puntos porque su software es muy bueno. Si la certificación dice que usted lo montó en tal parte y que eso funcionó, entonces eso es muy bueno. Error craso. Hay que pedir la certificación, es un hecho. Bueno, es la forma de validar o evidenciar. Pero ¿cómo pedimos la certificación? ¿Con qué criterios? ¿Y qué se debe manifestar en la certificación? Hay cosas que hay que tener en cuenta que una certificación simple no la muestra, no la da. Entonces, temas como desde cuándo usan el software. Y dice, y en forma ininterrumpida. Eso es muy importante. Porque yo puedo tener un software muy bueno, pero dejé de pagar soporte 3 años. Dejé de pagar soporte, nos pasó. Se dejó de pagar soporte y bueno, no pagamos soporte, bueno, no hay actualizaciones, no hay soporte y tal. Cambian el personaje allá de gestión documental y se sienta, no sabe manejar la herramienta y dice que la herramienta es mala porque él no entiende cómo se maneja esa herramienta. Entonces, cuando llaman a pedirle alguna certificación o algo, dicen, no, la herramienta es muy mala. Entonces, pero no dice que es que no la sabe manejar porque es que la empresa no ha pagado soporte nunca. Ese tipo de cosas es muy común. Entonces, o el caso contrario, llegó, se instaló, se montó, se usa poquito, pero se cumplió con el contrato. Entonces yo le doy una certificación, o la empresa da una certificación en donde dice, funcionó de acuerdo al contrato, y se liquidó el contrato, y todo funcionó, y listo, se cumplió el contrato. Cumplir el contrato no quiere decir que sea una herramienta buena, o que se ajuste a nuestras necesidades. Definitivamente no, porque esas certificaciones son un tema escueto, en donde simplemente dice número de contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, y una notica que dice se recibió de acuerdo a los requerimientos del contrato, firma, sello y chao. Y ya con esa certificación, ya dice que me califican como una certificación, un negocio que hice y que fue exitoso. Eso no es así. Normalmente, pues, no es así, o sea, hay que indagar un poco más. Incluso, tengan en cuenta que el RUP está lleno de referencias contractuales, pero que no tienen ningún tipo de evaluación, sino simplemente están registradas allá y hay empresas que simplemente, como la norma dice que es que con el RUP es suficiente, bueno, entonces, lo tienen en el RUP, vea todos los contratos que ha hecho, mira, aquí están, bueno, sale, este software aplica. O sea, es coartarse la intención de ir a indagar un poco más allá. Es que en el poco más allá es en donde está la diferencia. En el poco más allá es en donde el proyecto puede ser exitoso o no. En el poco más allá es en donde yo puedo blindar a mi empresa de tener un buen producto y no irme a un lío jurídico. Y cuando no hay un lío jurídico, el proveedor solo no es el que sufre. Hay temas jurídicos que por muy malo que sea el software y por muy malo que sea el proveedor, lo termina ganando el proveedor. También lo he visto. No lo he vivido, pero lo he visto. Y al revés. Entonces, ese tipo de cosas, llegar a eso, y así como conozco que hay proveedores que van por el 50% nomás.
la primera actividad, entonces cobran el 45, porque ya no dejan pues un poco más allá, entonces, y ya con eso ya ellos dicen, ya hice lo que tenía que hacer, y de ahí para arriba que pase lo que tenga que pasar con el proyecto. Ojo con eso, porque es que eso se evita cuando se hace un proceso de evaluación bien riguroso. Pues, y riguroso no es pedir mil y un papeles, riguroso es evidenciar, ir a evidenciar qué es lo que está pasando con esa herramienta, cómo funciona. Algunos te van a decir, hombre, sí, me sirve, muy buena. Otros van a decir, hombre, al principio tuvimos problemas, pero después estabilizó. Otros van a decir, no, es más o menos, no me gusta tal cosa, pero vas a tener un feeling, una retroalimentación más certera que un simple cumplió con el contrato. Hay que preguntar al que nos está referenciando, hombre, ese sistema cubre todas las necesidades que has tenido. El señor va a decir sí o no. Entonces, cuando hay que migrar a nuevas plataformas ha sido muy traumático o ha sido lo normal, lo programado. Hay veces que solo con migrar de plataforma tecnológica, los software se estallan. Se estallan, es que hay que parar operación por un mes, porque es que en la nueva plataforma el software no está apto para eso, y hay que meterle la mano para ponerlo, para actualizarlo y que pueda funcionar en el Windows más adelante que vino. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que prever. El proveedor debe garantizar de que fluidamente, cada que se cambia de alguna versión, el software debe actualizarse para eso, y debe tener pues las personas necesarias y suficientes para hacer esa operación y bajar el impacto en el cliente final. Sobreestimar el valor de una certificación. Se deben hacer las preguntas adecuadas. Preguntas que tengan que ver con, o sea, mándame la certificación, pero dime, hombre, en el tema de usabilidad es fácil usar esa herramienta como tal. La hemos usado ininterrumpidamente. Cuando normalmente lo que pasa es que cuando se pide una certificación, como les decía ahora, la empresa X suministró un software de gestión documental desde la fecha hasta tal fecha y se recibió de acuerdo al estipulado del contrato. O sea, esa es una certificación típica. Ojo con eso, porque hay que indagar un poco más allá. Entonces, ¿aquí qué sugerimos? Sugerimos una cosa que se está implementando ya muy seguido para evitar esta problemática, y es el famoso y desprestigiado piloto. Porque recuerdo cuando nos hacían montar pilotos y nos dejaban una cantidad de tiempo allí, montábamos infraestructura y todo, y después decían, no, es que la gerencia dijo que ya no, o ya no hay presupuesto y tal cosa, entonces deje eso así, y después lo llamamos que vamos a hacer un proceso de licitación más bien. Entonces los proveedores empezaron a perder tiempo, obviamente, y el tema del piloto empezó a ser como un problema. Cuando uno le decían, vea que hay que hacer un piloto, qué pereza, a eso no me presento. Entonces, ¿por qué? Porque ocurrían este tipo de cosas. Pero ya ahora se ha ido refinando esa posibilidad. Y hemos presentado pilotos que más bien se convierten en una competencia, en un fotofinish, en donde a usted lo invitan, hay 5 o 6 proveedores, y a cada proveedor le dan un tiempo estimado, 2 horas. Y usted tiene que llevar los equipos, el software y la gente, y el hardware y la impresora de sticker y el escáner y todo ese equipo de personas para que hagan una solución específica que le entregan en una hojita 5 minutos antes de iniciar su piloto. Entonces lo hacen normalmente separado, ningún proveedor se entera de lo que va a hacer el otro. Siempre el mismo problema, pero obviamente el proveedor que termina no le cuenta al otro, obviamente por obvias razones. Entonces es sentarse, disponer todas las herramientas con la gente inclusive, y decir, bueno, necesitamos la hojita. Dice, la última vez nos tocó una hojita que era una especificación que teníamos que montar, y era un flujo para el tema de compras. Desde que se iniciaba el flujo para comprar un artículo y toda la trazabilidad de lo que orden de compra, que el acta de recibo, que el presupuesto, que la disponibilidad presupuestal, que la reserva, que la autorización, que el pago después, que el acta de interventoría, que estuvo bien, toda esa trazabilidad hasta generar el expediente foliado electrónicamente y con la firma digital del índice, hasta ese punto, y eran 2 horas.
y nos daban un flujo de esos sin flujo pequeño, eran 4 actividades asociadas, y le dicen a uno, arranque, lo que hagan en 2 horas, y dependiendo de hasta dónde avances, entonces, ¿eso qué muestra? Uno, ¿qué personal tienes tan entrenado para hacer ese tipo de soluciones y bajo presión? 2, ¿qué tan fácil es la herramienta de usar y de parametrizar? Lo otro, 3, ¿qué tanto puedes hinchazar y hacer interoperabilidad para que las cosas te funcionen y sean mucho más rápido y más fluido? Lo otro, o sea, ¿qué cohesión tienes en tu equipo de trabajo? Eso es supremamente importante. Entonces, y ver la capacidad y facilidad o no de parametrización que tiene la herramienta. O sea, yo puedo ser muy teso, pero si la herramienta es un ladrillo para parametrizar, yo no avanzo. Lo contrario es que si es una herramienta orientada a usuario, una herramienta orientada a usuario, pues te facilita la vida. Entonces, de esa forma, podemos evaluar mejor a los proveedores en estos procesos. Voy a seguir acá, ya vamos a acabar esta parte para entrar rápidamente. A ver qué otro temita se me queda acá. Estamos en el 6. Bueno, sí, una demo bajo presión es lo que se está usando por ciertas entidades. ¿Qué pasa? Para la entidad estatal es importante lo que está escrito en el papel. Eso siempre ha sido así. Así genere de ahí en adelante los mil y un problemas. Para la entidad privada, no digo que es todo, pero sí es como la del promedio. Es importante, lo más importante es ver la solución funcionando. Así sea en otra parte. Ese es el foco. Entonces, uno versus lo otro, porque cuando yo tengo todo escrito, yo como funcionario de una entidad estatal, yo me blindo. Yo digo, simplemente, si este señor falla con todo lo que prometió aquí, entonces yo estoy blindado. Pues. Dijo que era, que sufra las consecuencias. En la entidad privada, no digo que sea la generalidad, pero sucede otra cosa diferente. Yo observo y miro a ver si funciona y meto el dedo a ver si en la aplicación como tal. Entonces, esa es una diferencia ahí fundamental. Voy a acelerar porque el tiempo ya apremia. Voy a entrar, bueno, aquí hay otra serie de características, pero bueno, voy a saltarme esto, si es posible podemos entregar el documento como tal. Vamos a entrar más allá de lo que les voy a mostrar aquí en una herramienta de gestión documental. Cosas como diseñar formatos. El diseño de formatos se convirtió en una herramienta fundamental que nos da una solución real a la tendencia a cero papel. Una de las cosas que tanto se habla desde hace muchos años, pero que ha sido particularmente difícil. Entonces, tocó que entrara la pandemia para poder de pronto pegar un salto en eso, pero cuando hubo que pegar el salto, las empresas encontraron dificultades, porque todo el mundo, los proveedores hablamos de cero papel, pero ya ver, ¿cómo es? ¿Usted cómo me ayuda para yo tender al cero papel? Entonces, la construcción de formatos, no formatos hechos en Excel, ni en PDF, ni Word, hechos dentro de la misma herramienta, el diseño de esos formatos y el diligenciamiento de los mismos dentro de la misma herramienta te garantizan de que produces documentos en forma inmaterial, la conservas en forma inmaterial y la archivas en forma inmaterial. Para eso tienes que mezclar el tema de la firma digital y firma electrónica. Entonces ahí, eso cuando tienes una herramienta para diseñar formatos, eso te ayuda mucho en el proceso como tal para la tendencia de cero papel. Otra cosa que necesitamos, otro componente fundamental, es tener una herramienta que me permita definir flujos para controlar los trámites. Otro hito fundamental allí. O sea, ya llevamos 2. Y el otro, que es la base, es tener la capacidad, la herramienta me debe brindar la capacidad de yo definir mi cuadro de clasificación documental y con las tablas de retención. Entonces, combinando esos 3 pilares, podemos realmente tender al cero papel y vamos a ver cómo es eso. Voy a entrar a la aplicación. Bueno, entonces voy a una parte aquí rápida. Voy a pasar rápido por el tema de parametrización. Estoy aquí en el tema de parametrización y les voy a mostrar de lo que les estaba hablando. Cuando yo hablo de
de cuadro de clasificación documental, la aplicación te debe dejar construir tu propio cuadro de clasificación documental y que sea orientado al usuario. O sea, si yo abro aquí área, serie y subserie, esto es un ejemplo, esto no es, cada empresa tiene un cuadro de clasificación diferente. Si me meto acá y le digo comunicaciones recibidas, pues efectivamente voy a tener un formulario donde voy a capturar todos los metadatos asociados a las comunicaciones recibidas. Algunas empresas tienen un cuadro tan complejo y tan grande como este que estamos viendo, otros simplemente dicen, necesito radicado, remitente, destinatario de asuntos, para de contar, yo no necesito más nada. Entonces, ya eso depende de cada entidad. Si yo digo aquí empresa remitente, mire que esto lo voy colgando yo, digo un cuadro de texto, un desplegable, una lista, una grid, un checkbox, que son los chulitos, ya yo pongo aquí lo que quiera, de acuerdo a mis necesidades. Si yo digo esto, entonces cada campo de esto tiene una parametrización. El ancho, si es obligatorio o no, cuántos caracteres se reciben, máximo hasta cuánto. Si quiero le pongo un query para que vaya a la tabla del ERP en tal base de datos, en tal tabla y recupere la información de los terceros. Empresa remitente, entonces voy a la tabla de terceros y los traigo y los despliego aquí para que la persona pueda simplemente seleccionarlo. La que está ahí en la ventanilla única, que es la que está sufriendo la entrada de los documentos. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer así. Cada campito de esto es totalmente parametrizable. Esto es un ejercicio que se hace la gente del centro de documentos, del sistema y obviamente pues nosotros. Pero los del centro de documentos pueden llegar hasta cierto punto y es diseñar todo esto. Pero cuando llega y le preguntan del sistema, hombre, ¿dónde saco yo los terceros? Con sus nombres. Es simplemente un query que se digita, se pone para que la persona vaya. Normalmente los que estudian la disciplina archivística, pues de queries no saben. Algunos sí, porque es que obviamente el conocimiento no estaba dado. Entonces, simplemente se combina con la persona de sistemas o con el soporte nuestro y entonces se construyen los queries para eso. Esto agiliza los procesos de ingreso de los documentos. Entonces, cada campito de eso tiene una parametrización específica y lo más difícil de la parametrización es cuando tengo que jalar los datos con un query de una base de datos para traerlo acá y que todo permanezca como está en la data maestra. O sea, estos queries se hacen simplemente para que la gente no escriba, para que la gente seleccione y quede igualito aquí como está ya en la data maestra. Esa es la idea de esto. Entonces, de esa forma se hace la parametrización como tal de todos estos formularios. Entonces, para contrato es otro formulario con diferentes metadatos, para facturas es otro, para resoluciones es otro, para actas es otro, para qué sé yo. Cada información, historias laborales, hojas de pues, historias laborales, historias clínicas, historia de equipos, bueno. Cada uno tiene unos metadatos asociados, entonces se trata de definir esos metadatos dependiendo de él. No es un solo formulario para todo. Algunos software son así. Un solo formulario y los campos que no necesiten, entonces lo dejan blanco. Es lo que le dicen a uno. Y ahí tiene una tira por ahí de 25, 30 campos y llene. Y lo que no sea, déjelo en blanco. Entonces, hay unos campos que se definen como obligatorios, si no, no te deja pasar. Unos campos que son fechas, entonces te muestra el cuadrito de la fecha para que selecciones. Y eso se parametriza acá. Y está orientado para que lo haga el usuario final. El otro tema de parametrización, y voy a entrar aquí, configuración, son los formatos, lo que efectivamente les estaba mencionando ahora. Entonces los formatos, aquí el sistema me permite definir formatos, en donde puedo definir el encabezado del formato, con su código, su versión y ese tipo de cosas, el cuerpo del formato, en donde defino, como cuando estaba definiendo las subseries documentales de los metadatos ahorita, defino cada campo, y cada campito, nombre de quién elaboró, es un formato de compra. Entonces también tiene un query que va y jala los nombres para que me los despliegue y yo no tenga que estar escribiendo cosas allí. Y aquí está como unas cuadrículas donde se especifican los artículos que quiero comprar. Entonces, cada cuadrito de esto tiene una parametrización. Si le digo visualizar, entonces me aparece el formato en preview, porque no estoy en ejecución. Ahorita vamos a entrar a la ejecución a ver cómo funciona esto. Entonces, allí de esta forma se definen los formatos y obviamente se define el pie de página. Esto está hecho para que bueno, y tiene campos calculados. Yo puedo decirle que sume las columnas de las 50 a las 55, calcule el IVA y ponga el total aquí, y aquí me va a firmar el documento. ¿Me lo va a firmar cómo?
con firma digital, o con firmado electrónico, o con una firma escaneada. Y eso depende de lo que requiere el usuario como tal. Entonces aquí le estamos ya montando, este formato podría ser un contrato de prestación de servicio, podría ser un contrato para una obra, podría ser un convenio interadministrativo, podría ser un pagisalvo. Los formatos que tienen levantado en calidad se pueden diseñar acá, pero no solamente para diseñar, sino para que sean diligenciados también y se conviertan en registro acá y queden guardados donde tienen que quedar guardados, allá en el cuadro de clasificación documental. Entonces aquí tenemos nuestro diseñador de formatos, otra parte de la espina dorsal de todo esto. Voy a pasar rápidamente al tercer ítem, que es fundamental, es el que hila todo esto. Es una herramienta que me permita diseñar los diagramas de flujo. Primera actividad, este es un flujo de adquisiciones. Esta es una empresa en Bogotá que maneja autos, pues como plazas de autos, que alquilan y ese tipo de cosas. Entonces, identificar necesidad de adquirir un bien o servicio ha sido una actividad, sí señor. Posiblemente quien lo pueda hacer cualquier persona, pero aquí nada más dejamos una sola persona. Pero potencialmente la necesidad de comprar algo puede partir de diferentes personas. ¿Qué tareas hay asociadas a esta actividad? Yo le puede ser una o varias tareas, esto se convierte en una lista de chequeo al final. Entonces, hay un tiempo, observen que hay una duración en horas, hay un nombre de la actividad, una descripción. Si se va a vencer la actividad, entonces le pongo el correo a quien le dice, normalmente es al mismo responsable, y si se venció, usted también le notifica a otra persona. Eso lo hace el sistema y usa el sistema de correo que ustedes tengan. Acá tenemos otra actividad, tenemos decisiones. Si se requiere cotizar con un proveedor diferente, usted se va por acá, sí, y si por el no, se va por acá, y así sucesivamente. Entonces se construye cualquier flujo, o sea, un flujo de petición, quejo, reclamo, se hace acá. Un flujo de compra de suministro, se hace acá. Un flujo de vinculación de personal, se hace acá. Un flujo de contratos, se hace acá. No hay que comprar contratos que valen 300, 400 millones, sino que se hace acá. Y no solamente estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo es que se puede hacer y funciona, y se ha montado y funciona. Entonces, todo depende de la parametrización del diagrama de flujo que usted le cargue al sistema como tal. No solamente pintarlo, sino que funcione. Entonces, todas esas características que habíamos ahorita, que había que exigir, o sea, no se puede vender una herramienta y decirle gestión, porque cuando las herramientas solo lo que hacen es digitalizar, radicar, guardar y dejar disponible para consulta, o escasamente enrutar a un destinatario y ahí muere, pues ahí no se puede hablar mucho de gestión. Cuando hablamos de gestión nos toca involucrar una serie de componentes adicionales, y es poder tener algo que hile el trámite, por dónde va a pasar el documento, responsables, tiempos, firmado electrónico del documento para cuando se va a generar la respuesta se tenga validez jurídica del documento, valor probatorio y ese tipo de cosas. Entonces, trazabilidad de cada uno de los pasos que se hacen, y quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. Ese tipo de cosas hay que tenerlo, o sea, y armar un expediente con todo eso y foliar ese expediente, como dice la norma. Entonces, y que los documentos se puedan crear en forma inmaterial y que yo pueda firmarlo allí. Entonces, ya ahí sí estamos hablando de una aproximación a gestión. Entonces, ese es importante también. Entonces, el flujo es el tercer pilar fundamental. No me detuve ni en digitalización, radicación y distribución, no, porque eso es lo elemental, es lo poquito, es lo que han visto ustedes en todos los software. El software que no tenga eso, hay un problema. Entonces, estamos viendo los elementos que son como diferenciales y que se requieren para atender a un real cero papel. Entonces, esta es la herramienta que sirve para trabajar el tema de los diseños. Entonces, mire, rápidamente, este es un formato de solicitud de elaboración de contratos, muy típico de entidades estatales, seguimiento de contratos, creo que seguimiento de contratos, fecha del informe, este es para hacer informes, aspecto administrativo, ejecución en tiempo, ejecución en plata, qué planillas de pagos usaron, en el aspecto financiero, qué facturas y qué porcentaje de ejecución en el tema de facturación,
esto porque el cliente dice, yo lo tengo así, pues hágame, pues voy a construir el formato así, para que cuando llegue la Contraloría me pidan algo, yo simplemente le doy clic y ¡prum! Me genera eso y guarda y envía su informe. Aquí no hay que estarle dando vueltas al tema ni coger el Excel y venga, tráigame toda la carpeta, y sobre todo cuando hay temas que involucran muchas cosas. Cuando se hace, por ejemplo, un convenio y bajo ese convenio yo ejecuto muchos contratos, pues coger todas las carpetas de todas las órdenes de compra, los contratos y todo eso, eso es monumental. Eso el sistema lo hace, porque ya tiene toda la información y toda la trazabilidad. Y lo que no tenga ahí, existe la integración con el sistema financiero para jalar información o para llevar información. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, como todos los sistemas, tiene una base de datos. Y en esa base de datos reposa la información. Entonces ya uno lo que hace es leer información o llevar información si se lo permite. Y de esa forma puede generar este tipo de informes que ayudan mucho. Conceptos del supervisor. Esta cajita se ve pequeñita, pero uno puede escribir 20 hojas ahí. Entonces, pero para efectos visuales lo tenemos como pequeñito para que pueda ver el contexto del formato como tal. Entonces, este es el formato con todas sus cosas. Obviamente esto va creciendo y ya se entrega el informe como tal. Entonces, cualquier formato puede ser representado aquí realmente. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales. Ahora, vamos a entrar ya al grueso del tema. ¿Cómo funciona esto? Vamos a iniciar un ejercicio pequeño desde el principio y les voy a decir aquí que a partir de una comunicación recibida, bueno, aquí voy a entrar datos de cualquier forma para no detenerme ahí en esto. Entrar ahí cualquier cosa. Voy a subir, cualquier información aquí, como que si fuera a radicar algo. Esto es una entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar un documento y voy a iniciar un flujo con ese documento. Entonces, acá tengo un escáner, hago la operación, o si vino por un correo electrónico, ahorita les puedo mostrar cómo el sistema baja automáticamente por correo electrónico un documento y puede llegar hasta disparar un flujo. Entonces, pero obviamente eso tiene sus temas, y tiene una casuística, eso no es así el sistema lo hace. En el proceso, ¿qué se ha hecho? El cliente nos dice, yo quiero que cuando llegue un correo al contáctenos punto tal cosa de mi entidad, lo coja el sistema de gestión documental y lo suba automáticamente. Ah, sí, claro. Se lo montamos y ya está funcionando. Después nos llama y nos dice, no, tengo un problema. Porque es que hay gente que manda cosas ahí que no tienen nada que ver y con documentos que no son radicables. Ah, doctor, eso lo hayamos avisado. Que esto tiene que tener un filtro. Cuando uno les dice tiene que tener un filtro, entonces dicen, no, es que el software suyo no sirve. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque es que empieza a llegar basura y el sistema, como está automático, entonces le mete esa basura. Entonces, ¿qué hacemos? Una estación intermedia. Digo, no, alguien tiene que validar rápidamente, hombre, sí, esto, ¿no? Porque si no, vamos a empezar a consumir radicados en cosas que no son. Entonces, lo otro que se viene a la cabeza es, no, que indexe eso automáticamente y radique y suba, pero con todos los datos. Y bueno, ¿cómo hacemos si los formatos son disímiles los de entrada y el uno va a tener el teléfono en tal posición y el otro lo va a tener en tal posición? Entonces, ¿cómo hago? Y aparte va a tener un documento atachado. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, cuando uno empieza a explicarlo, obviamente la gente entiende que no todo es tan automático y que bueno, sí hay que tender allá, porque hay que facilitarle la vida y agilizar los procesos. Voy a coger este documento, supóngase que este documento fue, voy a ponerle aquí cualquier cosa. Entonces, yo aquí tengo dos opciones. Una, decirle guardar, y le digo guardar, y eso simplemente lo guarda en la base de datos y lo deja disponible para consulta. Otra, le digo, no, es que yo necesito disparar un flujo. Y este flujo puede ser, todos estos son flujos que tenemos aquí de prueba, pero puede ser que quede amarrado a un solo flujo y que no me saque toda esta lista. Entonces, yo le digo aquí al sistema, listo, este es un flujo, esto es una prueba de redactación de documentos, me trae el asunto que puse allá y lo deja aquí. Y entonces, si yo quiero hacer algún ajuste en los índices por alguna cosa, aquí me meto. Bueno, aquí le digo, listo. Ay, pues madre, aquí pasó algo. Aquí pasó lo indeseable.
Entonces vamos a, voy a decir guardado porque no me disparó el flujo, no sé, aceptar. Entonces acá me aparece el documento y yo le digo al sistema, bueno, aquí está, él me pone el radicado, me lo deja flotante o lo puede dejar fijo, código de barra, este radicado es parametrizable y yo lo pongo en el sitio que lo necesite. Entonces le digo aceptar y ya el documento me queda disponible para consulta. El documento me queda acá guardado, aquí vemos el documento como tal, con el radicado y pues todas las cosas. Tengo la opción de enviar por correo electrónico, de imprimir o lo que se necesite como tal. Entonces, de esta forma se radica un documento. Este documento puede venir del correo electrónico, puede venir de que me lo mandaron un PDF, o puede venir que hubo que digitalizarlo. Entonces, voy a entrar aquí rápidamente al tema del flujo. Entonces, toda persona, cuando yo disparo un flujo, él me lo lleva al correo electrónico, a mi correo electrónico, y allá me deja en la bandeja de entrada que tengo algo pendiente. Le doy clic y el sistema me trae a la bandeja de pendientes mías dentro de la aplicación. Entonces, está en verde porque estoy a tiempo de resolver, está en rojo porque ya están vencidos. Entonces, cuando yo entro a mirar, entonces me trae esta ventana, me dice la actividad anterior que me lo mandó, la actividad actual, lo que me toca hacer, y la actividad siguiente, la que está parametrizada en el flujo como tal. Todas estas actividades son las que están parametrizadas en el flujo. Yo aquí dentro de esta actividad, y lo voy a hacer dentro de la misma actividad, puedo poner una observación, pero también puedo agregar un formato. Voy a decirle, es que aquí me toca agregar un formato. Y voy a agregar el formato precisamente al que estuvimos viendo ya. Este se llama el de pedidos. Entonces voy a hacer el pedido aquí, lugar de entrega, oficina central, el nombre de quien elaboró. Entonces aquí le digo Wilfrido, que soy el elaborador, y aquí el área solicitante, gerencia, y aquí yo puedo conectarme con la base de datos de inventarios de la entidad. Le dice, sí, hay 20, pero necesito otros 33, y así sucesivamente. Estos datos los suman porque ya les pusimos formulitas en el formato. Entonces yo digo que voy a comprar también otras cosas aquí, escoba, no hay una, y necesito otras 5. Él me hace el cálculo como tal y así sucesivamente. Entonces yo puedo mirar aquí a ver cómo va el tema y me dice, bueno, ese es el formato como va a quedar. Entonces aquí simplemente le digo que voy a firmar el jefe del área y voy a generar ese formato. Lo voy a generar. Cuando digo que lo voy a generar, quiere decir que el formato lo voy a cerrar y más nadie lo puede modificar. Si no le digo generar, el formato puede pasar a la siguiente estación y simplemente el que sigue puede revisarlo, modificarle algún dato o algo, y así, pues, si eso es lo que exige el flujo, y así se parametrizó. Entonces, ya tenemos el formato generado. Si yo le digo que me muestre los documentos acá, hay un link para los documentos. Entonces, aquí me va a mostrar el primer documento y me va a mostrar el formato ya generado, haciendo parte del expediente. Entonces, si yo quiero mirar acá la trazabilidad de qué es lo que se ha hecho, y aquí estoy en una sola actividad, se inició y por acá al final me aparece, se generó formato, se guardó formato y este tipo de cosas. O sea, me aparece toda la trazabilidad. ¿De quiénes? De las personas que intervinieron. Yo, aquí aparezca Wilfrido, remitente y destinatario, pero es porque para efectos de facilidad, pues para no estar entrando y saliendo, pues ahí está el formato, pues el mismo usuario. Entonces, otra cosa que se puede hacer acá, que es muy común en este tipo de cosas, y ya que se nos está acabando el tiempo, la idea es que se nos va construyendo el expediente de una vez. Entonces, acá yo le digo seleccionar y yo puedo decirle a los proveedores para que me coticen estos productos, favor cotizar. Entonces, si quiero le anexo un archivo adicional de explicativo y le digo enviar. Entonces, ¿qué hace el sistema? Coge este formato y se lo envía a todos los proveedores que yo quiero que me coticen eso. Y deja la trazabilidad de que se envió ese documento a los proveedores, que los proveedores no pueden decir no lo recibí o tal cosa. Entonces, deja la trazabilidad de eso. Acá
vamos a encontrar que la construcción del expediente se va haciendo paso a paso. Voy a saltar a mostrarle un expediente construido ya. Vamos a decirle acá, pegar. Vamos a buscar esta orden de compra. Un expediente. Son los datos del expediente. Como tal, entro acá. Esto fue una orden de compra. Entonces, observan, aquí están todos los documentos que se llenaron, las cotizaciones, el formato de solicitud de bienes y servicios, y tal, cada documento. Y observen este índice acá, el índice que exige la norma. Aquí dice para fiscales, folio 21, dice ahí. Yo le doy clic aquí y él me debe mostrar para fiscales, carta de certificación pago aporte para fiscales. Igualmente, si yo le digo en el 22, no, es que el 22 es aquí la Contraloría, listo. Y si yo me voy al final, tengo el índice de todo el expediente. Aquí está el expediente, como dice la norma, la hoja de control. Entonces, la fecha, cada uno de los tipos documentales y los folios que lo componen y en dónde está ubicado. Entonces, esto es finalmente lo que hace el software cuando se genera un expediente al finalizar un trámite. Puede generar un expediente, y si es una compra, pues una compra, si es un contrato, pues el mismo contrato, junto con sus actas, su CDP, bueno, todo el tipo de información que va ahí, y el arma, el índice. Y este índice, como tal, es un índice que está firmado digitalmente. Ahorita lo vamos a ver, qué es lo que exige la norma en este asunto de armar el expediente electrónico como tal. Entonces aquí está. Enseguida lo está cargando aquí en el PDF, ahí está. Entonces todo el expediente completo está acá. Si yo miro acá, aquí está la hoja de control con la firma, y si observamos, el sistema está, este expediente está firmado y con todas sus firmas son válidas. Entonces este expediente se puede entregar a una entidad de control para que lo revise, o en algunas empresas donde tienen este software, se les da un acceso a las entidades de control para que vengan y miren y no tengan que desplazarse acá ni ese tipo de cosas, sino que puedan observar toda la información. Y aquí están todas las actualizaciones que se hicieron y los documentos asociados. Entonces, orden de compra, bueno, cada cosa, certificados, póliza, RUD, todo. Entonces, de esta forma se maneja esta parte acá. Se nos acabó el tiempo. Quiero hace falta cosas por mostrarles, como por ejemplo cómo baja automáticamente esos y los sube y los radica el sol, y después uno puede llegar a disparar un flujo. Hace falta cosas que son hitos o funcionalidades fundamentales, sobre todo en estos tiempos, para que la gente no llegue, sino que se pueda hacer todo electrónicamente. Entonces, abramos un espacio. Yo pues no alcancé a mostrarle todo, ni todo lo que quería mostrarle. Ya en una oportunidad posterior, que esté interesado, le podemos mostrar específicamente cada cosa al detalle. El mensaje es el nivel de parametrización, que sea fácil de usar, que el sistema sea íntegro, que presente un nivel de seguridad alto. O sea, no puede ser un sistema de información donde los documentos se puedan manipular o algo así. Entonces, ese era como el mensaje que se quería dar, y que esté orientado al usuario. Que el usuario sea capaz de hacer las cosas aquí, desde parametrizar hasta usar el software como tal, para evitar las llamadas al proveedor y los sobrecostos. Entonces, cierro aquí. Andrés, Jason, cierro acá porque ya el tiempo ahí se nos agota. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por la exposición, por la explicación de la herramienta y por los conocimientos que nos has transmitido el día de hoy. Tenemos 9 preguntas, 2 de las cuales te copié en el chat, pero sin embargo yo te las voy a formular para que no haya inconveniente. Claro. José Francisco Blanco nos pregunta: en el caso de una empresa de seguros que maneja una gran cantidad de documentos, ¿cuál cree usted que sería el gestor documental adecuado? Bueno, José Francisco, o sea, la respuesta es clara.
Yo te diría el nuestro, el gestor documental que se llama QF Document. Esa palabra gestor documental es importante porque no es simplemente digitalizar, guardar y consultar. No, no hablamos de gestión como decía ahorita, es un sistema que te permita el inicio inmaterial de los documentos y la constitución de los expedientes y el valor probatorio de esa misma información y que te permita fluir dentro de tus trámites. Cuando hablamos de una empresa de seguros, es posible, obviamente, se viene a la cabeza el tema de trámite automáticamente. Entonces, obviamente, tenemos orientado este sistema a ello. Por ejemplo, uno de los clientes nuestros es la Remington. Allá hacemos procesos tienen el software y hacemos procesos de firmado de pagarés de los estudiantes. O sea, mezclamos el tema de firma electrónica, en donde se le da valor probatorio a esos pagarés y el estudiante no tiene que ir a ninguna parte a firmar eso, se firma electrónicamente como un procedimiento que tenemos para ello y que el sistema soporta. Entonces, igual si la firma fuera digital, pues también lo hacemos. Tenemos otras soluciones para el tema de firma digital. Incluso en otra entidad educativa tenemos todo el tema de firmado digital de actas de grado, por ejemplo. Pero, ¿cuál te recomiendo? El QF Document. Esta es nuestra herramienta. Ofrece interoperabilidad con otras plataformas. Importantísima pregunta. Nuestro sistema tiene lo que llamamos un bus de integración. De entrada, tú puedes jalar información de tablas de diferentes bases de datos. De hecho, el sistema funciona y opera contra cualquier botón de base de datos. Pero a la hora de integración, si quieres hablar de tu ERP en SAP, de hecho, tenemos integración nativa con SAP, por ejemplo, que es uno de los ERP más conocidos. Pero si es otro tipo de ERP, podemos leer información de las tablas. Ya tenemos los componentes, sea en forma directa o a través de web service. Podemos leer información e integrar aquí. Disponemos unos web service para que si la aplicación de recursos humanos requiere ver la historia laboral que tenemos almacenada aquí en el software de gestión documental, simplemente le mande unos parámetros y le devolvemos la historia laboral de esa persona para que él la despliegue allá como que si estuviese allá. Entonces, ese tipo toda esta parte de interoperabilidad, pues nos hemos preocupado mucho por ello para poder garantizar una integración, porque es que es muy difícil tener sistemas totalmente monolíticos, sino que las empresas normalmente necesitan tener interfaces a través de integraciones que hay que hacer. Y lo que hacemos nosotros es bajar el costo a la integración. ¿A través de qué? De componentes que ya tenemos desarrollados. Nosotros podemos compartir toda la información que hay dentro de nuestro gestor documental, se puede compartir. Simplemente damos la documentación, dice, mira, ¿quieres buscar información de historias laborales? Acá, de factura, que la tenemos guardada aquí, te damos otro componente, o el mismo componente cambiando un parámetro, y así sucesivamente. O que queremos leer de allá tu tabla de terceros, también lo hacemos. A punta de queries, o disponemos un web service para eso. Entonces, ese tipo de cosas lo hacemos recurrentemente. No sé si hay alguna otra. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por las respuestas. Acá tengo 8 preguntas más. Espero que nos dé tiempo, pues la idea es poderle responder a todas las personas que nos han hecho estas preguntas. ¿Esta herramienta cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos en el MOREC? Muy buena pregunta también. Tenemos una MOREC, pues una cantidad de requisitos y algunos muy exigentes. Tenemos una aproximación de un 93% de cumplimiento de MOREC. Yo la verdad no sé si alguien los cumple al 100%, pero nos hemos preocupado por eso porque se ha vuelto una exigencia en los diferentes proyectos. Nosotros trabajamos mucho con entidades estatales. Entonces las entidades estatales son muy exigentes en eso y con el tema de cumplimiento de normas, lo mismo que con la norma MOREC. Entonces, en la última evaluación que se hizo tenemos un cumplimiento del 93%. Hay algunas cosas que se quedaron y son tema de discusión y te voy a exponer una nomás. En MOREC dice que la aplicación debe realizar backup, la misma aplicación de su información. Y nosotros, el alegato, discusión sana que tenemos es, hombre,
no hay mejor herramienta para hacer backup que trae la misma base de datos. O sea, nosotros no podemos superar el backup de la base de datos contra la que estamos trabajando, con la que trabaja la aplicación. O sea, si SQL Server, la mejor herramienta de backup para SQL Server la trae SQL Server. Oracle, la misma historia. Informix, la misma historia. Progress, Postgre, MySQL, con todas esas trabaja la aplicación, pero la mejor herramienta de backup es la que ofrece el mismo proveedor. Entonces, en ese pedacito, y así hay otras, es donde tenemos como la discusión, y nosotros decimos, ¿para qué? Por ejemplo, los drivers, cuando estamos escaneando, antes nosotros teníamos un driver construido por nosotros mismos para cuando íbamos a ingresar la información al sistema, digitalizarla, y pues madre, eso nos llevaba de la lengua, porque es que, ¿cómo competimos nosotros con el driver de Kodak? No tenemos cómo. ¿Cómo competimos con el driver de Fujitsu? No podemos. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente invoquemos el driver nativo del proveedor del escáner y listo, y aprovechamos toda la funcionalidad que trae el señor, que siempre va a ser superior a la de nosotros porque vamos detrás. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que analizarlas. Pero bueno, pero eso sí, Morec tiene una cantidad de cosas supremamente interesantes. Y como les digo, estamos un 93%, podemos pasar el documento. Supremamente importante la claridad frente a este tema y a la pregunta, porque incluso, pues digamos que uno entraría como en contradicción con lo que dice la misma ISO 27001 por allá en su anexo 12, por ejemplo, que habla sobre el backup. Entonces, pues finalmente quien es el doliente de hacer como tal esa copia de seguridad, pues vendría siendo pues el productor como tal, o más bien el custodio de esa información. Claro. Andrés, ahí acabaste de tocar un tema que no quisiera dejarlo pasar en blanco, y es, nos pasa recurrentemente en clientes en donde dicen que la aplicación está en su servidor, la base de datos en los servidores del cliente, y nos dicen, oiga, pero es que según Morec usted no tiene que responder por la información. Entonces nosotros le decimos, pásenos la base de datos al servidor de nosotros y ahí sí le podemos responder. Pero yo no, así lo diga Morec, si la aplicación está ya en su servidor, con su esquema de seguridad, con sus firewalls y todas las cosas, Claro. con las claves, yo no puedo proteger esa información. Exacto. Es una locura. Entonces, eso ha costado que nos entiendan como la filosofía ahí con algunos clientes. Sí, sí, señor, total, por temas de seguridad y todo. Bueno, considera que el cumplimiento de la normatividad es menos importante que el diseño y cumplimiento de los requisitos. El cumplimiento de la normatividad no es que sea más o menos que los requisitos, es que hay que cumplirla. O sea, la norma, así sea una norma que va como al revés, hay que cumplirla, es un hecho, porque por eso lo miden a uno. La norma al final se convierte en un requisito que te elimina o que te deja pasar el software. Aquí yo pienso que hay que respetar la norma, los requisitos, pero hay que evaluar el tema funcional para cumplir esa norma o ese requisito. Ahí es con qué tan óptimo es, qué tan ágil es, qué tan fácil es, o ofrece la funcionalidad de la aplicación para cumplir tal norma o tal requisito. Ahí es donde creo que está el foco de en donde debemos poner el ojo, porque la norma hay que cumplirla. Si alguien dice yo quiero un requisito así y tal cosa y tiene que ser de esta forma, pues hay que respetar el tema. Ahora, por eso le hicimos un nivel de parametrización lo suficientemente alto para que, mire, hay cosas tan sencillas como esta, PQRS. Hay una norma que habla de eso. Y cualquiera diría, hay software que dicen, nos ajustamos a la norma. Pero ojo, ¿nos ajustamos a la norma? Sí, seguramente sí. Pero resulta que cada empresa se rasca las pulgas diferentes. Así el final sea el mismo. Yo puedo tener un sistema de peticiones que hay reclamos y me están reclamando sobre una factura de predial, pero tengo un sistema de predial malito. O no tengo. O lo hago en Excel, qué sé yo. Ese PQRS, ese flujo, va a ser diferente a la empresa que tiene un sistema integrado con predial y todo y que funciona al pelo. Totalmente diferente. Aunque los tiempos se van a cumplir y la información que se va a generar de respuesta va a ser la misma.
pero se rasca la pulga diferente el uno que el otro. Entonces, cuando nosotros vamos, cuando llega el proveedor que tiene un sistema de PQRS hecho de según la norma, le dice el cliente, no, es que a mí no me sirve porque es que usted hace esto así y yo resulta que no tengo el sistema de información, entonces yo lo tengo que hacer de otra forma. Ahí empiezan los problemas. Ah, venga, le cobro más y yo le hago el ajuste. Cuando nosotros tenemos una herramienta de flujo, entonces nosotros simplemente quitamos una actividad, la pintamos y le ponemos la otra y es un tema de 3 minutos, no es más. Allá es donde vamos, la flexibilidad en la parametrización para poder cumplir con lo que exige el cliente y de acuerdo a sus plataformas y sus procesos. Ahí es donde queremos marcar la diferencia. Muy pertinente la precisión, la aclaración, y acá yo me voy a echar como la soga al cuello de pronto con mis colegas archivistas, y es que en ocasiones nosotros mismos, los archivistas, como que nos hemos vuelto un poco leguleyos y realmente digamos que el cumplimiento de la normatividad pues digamos que difiere en ciertos escenarios porque finalmente una solución tecnológica debe responder a las necesidades de una entidad. Entonces digamos que allí también hay como esas diferencias o esa dicotomía entre si es importante la ley, sí, claro que es importante porque hay que cumplir con una normatividad o con unos estándares que exige que debe cumplir esa herramienta o esa solución tecnológica, pero en ocasiones como que nos quedamos en esa discusión bizantina y finalmente no llegamos a ninguna solución. Siguiente pregunta. Dada su experiencia, ¿cuál es el paso más importante dentro de la decisión de adquirir una solución tecnológica? Aquí hay un paso que es el fundamental y es saber qué es lo que se quiere no solo a nivel normativo, sino a nivel funcional. Y eso hay que escribirlo como requerimiento. Es un requerimiento. Hay muchas metodologías, pero el tema del levantamiento de requisitos tiene que ser muy riguroso en el proceso de compra, porque el proveedor espera de que haya unos requisitos claros y obviamente eso beneficia a todo el mundo. Cuando no hay requisitos claros, le pueden mostrar la aplicación más bonita y en algún momento no va a cumplir o le va a hacer falta algo, o viceversa. Entonces requerimos, primero que todo, tener unos requisitos muy bien elaborados y muy bien levantados. Eso allana gran parte del éxito del proyecto como tal. Porque teniendo en cuenta esos requisitos, yo puedo ya revisar el tema funcional de una aplicación, a ver cómo me cumple esos requisitos. Para mí, como en todo sistema que se vaya a contratar, el tema de requisitos es fundamental. Y ojo, no solamente es la norma, hay que ver funcionalmente cómo cumple el software esa norma y de qué forma. Entonces, sin embargo, el tema de requisitos es fundamental. Gracias, ingeniero. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de adquirir una solución tecnológica? Se debe tener en cuenta, obviamente, toda la parte funcional, pero el tema, lo mencionamos, el tema de parametrización. El tema de parametrización es qué tanto me deja la aplicación hacer cosas para que se ajuste a mi necesidad. Eso es la capa de parametrización. No puede ser un tema tan rígido que cada que yo quiero hacer alguna cosa adicional o poner esta fecha aquí o que me aparezca una fecha de vencimiento en el formulario y tenga que llamar al ingeniero o a la empresa desarrolladora para que me haga eso y me cobre una plata para dejar eso ahí en piedra, le llamamos nosotros. En piedra es que se pone y no lo modifica ni Mandrake, sino es el señor que lo hizo. Entonces, esa capa de parametrización es fundamental. Y la usabilidad, o sea, yo puedo tener un sistema muy parametrizable y toda la cosa, pero madre, es un lío porque es muy enredado para yo hacer o parametrizar determinada cosa. Entonces, aparte de facilidad de uso de la herramienta, también es importantísima, porque es lo que me va a permitir finalmente explotar así la herramienta como tal. Entonces, hay que tener en cuenta, obviamente, cumplimiento de requisitos, parametrización y usabilidad. De tal forma de que es que la única forma de que un proyecto pueda ser exitoso es cuando tiene una herramienta que se parametriza y que es fácil de usar y el usuario se enamora de ella.
porque le deja hacer lo que él quiere, y entonces lo puede hacer sin necesidad de depender del proveedor. Se enamora tanto de ella que termina haciendo soluciones que ni nosotros como proveedores nos imaginamos. Esta herramienta que les mostré, hay empresas que la usan y que para registro de personal cuando van a hacer visitas dentro de la organización. Entonces le toman la foto porque él toma, por ejemplo, cuando le va a decir escanear, puede coger hasta la cámara. Para el sistema nuestro, la camarita del computador es un escáner también. Entonces le toma la foto a la persona, dice, notifica quién va a ir a visitar, la fecha de salida, y si lleva un escáner, pues le dispara, si lleva un portátil, le dispara al código de barra y lo guarda ahí también en un formulario, porque es que, como vieron, se pueden definir formularios de captura, y lo han hecho para unas soluciones que ni nos imaginábamos, pero es la plataforma, por eso le decimos plataforma, porque te permite construir sobre ella usando esas funcionalidades que les acabamos de mencionar. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. ¿Considera que el archivista es indispensable a la hora del diseño e implementación de un software? Totalmente, eso no tiene duda. Y les cuento rápidamente, cuando nosotros hace 21 años dijimos, vamos a hacer una herramienta de gestión documental. Antes le decíamos una herramienta para digitalizar y consultar documentos, pues uno es muy atrevido, pues uno se aventura a decirlo. Y por allí no hubo tiempo de mostrarles las cosas que pasan con, yo soy de sistemas, y los personajes de sistemas cuando ustedes van a comprar algo, siempre dicen, no, compré eso, yo lo hago. Eso, digitalizar y guardar en un archivo para que yo lo hago, ahorrense esa plata. Y nunca lo hacen. Yo pasé por ahí y nunca lo hacen. Entonces, y siempre se cree que uno es el que sabe cómo es la cosa y que eso simplemente es hacer 2 o 3 ventanas y chao, y con eso sale. El archivista es fundamental, porque la parte conceptual, hay una parte de norma que el archivista la traduce y la aterriza para que los de sistemas puedan entender. Es que ese paso es tan fundamental, tanto para la construcción y la arquitectura de la solución como tal. Es fundamental el archivista, el que conoce la norma y el que conoce la gestión documental de verdad. Entonces, esa traducción y comunicación con el señor de sistemas, para que el señor de sistemas no termine haciendo una cosa por allá bien extraña, porque normalmente es, que yo me lo imaginé así. Tiene que haber un grupo interdisciplinario donde el archivista tiene un papel preponderante. Y ese papel, ¿sabe cuándo lo valora uno? Andrés, Jason y todo. Cuando uno hace una construcción de software y ve que esa vaina no aplica. Porque no es así. Entonces, a fuerza de costo, de pérdida, termina. Yo también era así. Yo decía, ¿cuál archivista ni qué archivista? ¿Cuál tabla de retención? Oigan, ¿cuál cuadro de clasificación que inventan? No. Esto es simplemente identificar y tal, y capturar y guardar allá y que consulten ya. Cuando uno da vueltas y pierde plata y se le caen proyectos o el cliente dice, no, esto no es así, ahí es donde uno empieza a valorar el conocimiento del archivista. Ahí es donde uno empieza a respetar ese conocimiento como tiene que ser. Fundamental, totalmente fundamental. Yo, si volvieran a hacer, no me metería en un proyecto de esto sin tener un archivista al lado. En este momento los tenemos, vean, Jason es experto en el tema, y los tenemos porque es necesario. Y si sale una norma nueva, lo filtramos por el señor del archivo, el que conoce de eso, y si él no la conoce, la estudia y la digiere más rápido que nosotros, y nos explica, vea, esto es así como Coquito, esto es así, entonces ya la captamos y lo hacemos. O sea, nunca nos despegamos del archivista. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Qué casos de éxito ha tenido su entidad frente a la implementación de la herramienta tecnológica? Bueno, también pertinente la pregunta. Nosotros contamos con unos 150 clientes. En los últimos 3 años, sobre todo por el tema de pandemia, se ha ido aumentando. De esos 150, yo puedo decir que no han sido fracasos, pero ha pasado una cosa muy curiosa. Nosotros, 3 clientes,
están usando la herramienta, pero están totalmente sueltos de nosotros. ¿Eso por qué? En la construcción de la herramienta nosotros nos fijamos mucho en que la herramienta sea lo suficientemente estable para que no nos llamen, porque es que tenemos, y ya le voy a responder con esto la pregunta, tenemos una estructura pequeña. Nos matan en las licitaciones cuando nos dicen necesitamos 20 ingenieros de soporte certificados. A ver en dónde los tiene usted. Yo les digo, pelea de la pequeña empresa como la nuestra con los grandotes. Es correcto. Digo, o sea, el día que yo necesite 20 ingenieros para soportar mi aplicación es porque mi aplicación no sirve, a menos que tenga 50,000 clientes. O sea, eso no tiene sentido. Y con eso lo filtran a uno. Entonces, nosotros tenemos acá dos personas que nos soportan, no, que nos evolucionan la aplicación y otras dos que nos soportan. Y con esos 4 soportamos 150 clientes y les queda tiempo. ¿Por qué? Porque nos fijamos en la buena construcción y que eso nunca falle. Entonces, la problemática que tenemos es al revés. Hay clientes, Ferraza es uno de los clientes que nos dijo hace 4 años, qué pena, el año pasado lo llamamos una sola vez, yo no les sigo pagando soporte a ustedes, porque a vaina nunca falla. Entonces, ¿yo para qué voy a botar la plata? Hombre, pero es que el soporte, la actualización, y si nos llamas y quieres que te atendamos de una, entonces no, te vamos a dar menos prioridad. Me importa un poquito, yo los espero. Ya, simplemente eso no falla, entonces yo para qué le voy a pagar plata de actualización. O sea, estar al otro extremo también es malo. Por eso cuando ofrecemos el soporte, no decimos tanta plata por 20 horas de soporte al año, por 30, por 40. No, llámenos 1,000,000 de veces si quiere y paga una tarifa única. Como sabemos que no nos va a llamar, entonces ahí está. Entonces es como el otro sentido. Casos de éxito, yo podría que todos han sido casos de éxito. Todos. Tuvimos un inconveniente con una entidad educativa que bueno, ese es el lunar que tenemos, pero lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante con lujo de detalles. De resto, los otros 149 casos de éxito. No ha ido pues ningún. Y los 2 o 3 que se han ido porque no nos siguen pagando soporte. No porque hayan desechado la aplicación, sino porque no nos siguen pagando el soporte. Gracias, ingeniero. ¿Qué tipo de software recomienda? ¿Qué tipo de software recomienda? Ejemplo, libre, propietario o de código abierto. Bueno, ahí tenemos, voy a narrar una experiencia corta que nos ha pasado con Orfeo. Pero pues todos han escuchado Orfeo en algún momento. Entonces, en 2 entidades específicamente me anunciaron a mí en algún momento, hace años, vamos a cambiar su software, el software de ustedes por Orfeo, porque Orfeo está en tal parte, está en cosas, hombre, pero ¿cómo así? Sí, y es mucho más barato, es que más barato es que usted nos pagó lo costoso del software nuestro, yo lo que está pagando es soporte. Entonces, no, que vamos a cambiar, bueno. Entonces, ahí vienen muchas variables. 1, el software libre, ¿quién lo soporta? Hombre, que sí, que mucha gente, sí lo soporta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Orfeo? Necesita un soporte. Los que saben de Orfeo normalmente están en Bogotá. Tráigalos, págueles todo viático, todo el tema, y el regreso, obviamente. Una idita de esas, menos de 20, 22, 23 millones, no vale. Así de sencillo. Un soporte por 1 año en Orfeo, descontando viáticos, he visto soportes de 80 millones. Si quieres hacer una modificación, te dicen, bueno, pues si quiere usted, abra el código y métale aquí y hágalo. Las entidades buscan y procuran que ese tipo de cosas se tercericen y ellos no, o sea, el desarrollo de software al interior de las entidades, no, ellos prefieren contratar con terceros. Pero cuando hicieron la evaluación, estas 2 empresas, una empresa de producto y alcantarillado de Yopal, recuerdo algo también de la idea. Entonces, después de hacer la evaluación, se dan cuenta que terminan pagando mucho más plata. Y que aparte de eso les toca contratar una infraestructura que tiene que ver con Linux, con otras plataformas, y le toca contratar a un personaje
Normalmente los de sistemas que saben, que van por la línea Windows, Microsoft, tienen esa línea, pero cuando vienen estas otras plataformas, entonces ya necesita un personaje que, aparte de conocer la línea, pues uno dice normal, pero que no es tan normal, pues también necesita que tenga otro perfil a conocer Linux y otras plataformas para poder administrar y soportar. Entonces ya empiezan los costos como a subir. Ahora, nosotros ¿qué garantizamos? Cuando es un software vendido por un proveedor como nosotros garantizamos el crecimiento y la migración o el ajuste de la aplicación de acuerdo a los nuevos cambios que se vienen viniendo. Pues que se vienen. Hombre, que cambió de Windows 10 a Windows 12, bueno, es responsabilidad nuestra ponerlo a funcionar allá, en esa nueva plataforma. Que es que la base de datos ya trae un objeto diferente y ya no es RAW, sino blog, donde guardan las imágenes o ya tiene tal cosa diferente. Nos toca a nosotros hacer el ajuste respectivo. Y eso viene dentro de un contrato de soporte que tiene una tarifa fija. Y eso usted va a pagar tanto por ciento de su valor inicial y pare de contar. Y nosotros llevamos en el mercado 20 años y 21 años vamos a completar. Y nos ha enseñado todo ese tiempo de que el cliente termina valorando más ni siquiera la tecnología, por decirlo así, como todo está atendiendo a la nube, sino que funcione, que se mantenga actualizado y que ningún cambio afecte la funcionalidad. Termina valorando eso. Y le importa poquito lo que haya detrás. Y a usted verá cómo me resuelve ese tema, pero me lo resuelve. Y eso es lo que garantizamos nosotros. Nosotros tenemos, mire, rápidamente, tenemos una aplicación para digitalizar que se hace dentro de nuestra plataforma, la que les acabé de mostrar. Y bueno, eso digitaliza, bueno, muy bien. Como una plataforma es web, entonces al momento de subir, qué sé yo, expedientes de 2.000, 3.000 páginas, pues web, si Google, si Gmail pone problema con 25 megas, quiere decir que para nosotros los mortales, igual, vamos a tener por lo menos el mismo inconveniente, porque ya son archivos muy grandes que entonces, y eso que tenemos pues una particularidad, para nosotros los archivos no son un solo archivo con muchas páginas, sino que si se puede y si no viene firmado digitalmente, nosotros lo partimos en páginas. Eso garantiza pues un consumo muy bajito de ancho de banda, por eso el tiempo de respuesta pues es mejor. Entonces, pero tenemos otro modulito de digitalización en arquitectura cliente-servidor. Entonces, cuando hay una legislación, las entidades siempre dicen web, 100% web todo. Sí, bueno, ahí vamos con eso. Después es que necesitábamos digitalizar un documento de 2.000 páginas, un expediente de ingenierías o alguna cosa, de un ministerio de esos, cosas muy grandes. Y con la web, entonces eso a veces como que a las 500 páginas se nos para, entonces bueno, hay que esperar un momentico para subir las otras y así sucesivamente. No le decimos, mire, y es cuando incluso dentro de la intranet le ponemos la otra de la arquitectura cliente-servidor y eso se come esas 2.000 páginas o 3.000 en minuto y medio. Entonces ahí donde uno dice, bueno, entonces aquí hay que balancear cosas y se trata de brindarle siempre la solución al cliente de la mejor forma posible. Entonces eso hay que analizarlo, cada cosa específica, porque no todo el mundo tiene 2.000, 3.000 páginas de un expediente para subir de una a la plataforma, ¿no? Entonces, no sé si me desvié de la pregunta, pero, y no sé si la respondí, por favor me dicen si hay que aclarar algo. Gracias, ingeniero. Y de hecho, como un aporte adicional por allá, el DNP hizo una evaluación precisamente de esa solución tecnológica o de esa herramienta pues de Orfeo frente al cumplimiento de la norma 15489 y el MOREC. Y pues allí evidentemente hay algunas cosas que son pues digamos que oportunidades de mejora que tiene la herramienta. Tampoco podemos satanizarla, pero pues sí, en efecto, tiene cosas por mejorar. Sí. Por ejemplo, el tema de las copias controladas, por ejemplo, eso es algo que
El tema de las transferencias, por ejemplo. Sí, hizo falta mostrar eso, pero Andrés, hay una cosa ahí, bueno, no, dale, que me fue la paloma. Sí. Bueno, sí, ya me acordé, mira, hay una, hace 6 años, 7 años, el Archivo General de la Nación, una guía por ahí, sacó que los documentos para el tema de conservación, PDFA, su base pues PDF como tal. Y hace 8 años, no qué sé yo, pues uno usaba mucho digitalización en imagen, TIFF o JPG. Y empezaron los clientes que eso tiene que ser PDF, que el escáner tiene que escanear el PDF. Mire, yo apenas me enteré que hace 1 año se pudo entender. Yo siempre les decía, hombre, pero sí que cuando el escáner escanea, toman una foto que es TIFF, JPG, es un formato de imagen. Después, cuando usted le dio el chulo, el escáner lo que hace es convertir esa imagen y meterla en el formato de PDF. O sea, no es que eso nazca de una en PDF, no, eso no es así. Y eso no se podía entender. Ahora veo en la guía que ya aclararon, porque no, tiene que ser JPG o TIFF a 300 dpi, que tal cosa. Todo como que si fuera una imagen. Todo como que si fuera. Yo hasta que entendieron esto. ¿Qué pasa? Los software que se construyeron bajo eso, bajo esa norma o esa sugerencia del Archivo General de la Nación, tienen una característica. En los procesos de digitalización masiva son problemáticos porque cogen y digitalizan un expediente en PDF de 500 páginas y resulta que la página 250 está mala, quedó doblada, entonces les toca desbaratar todo de nuevo, casi que borrar y volver a digitalizar. O sea, cosas que el PDF es un poco más rígido que si tuviese las imagencitas sueltas. Después que yo las tengo sueltas, las organizo y le digo, genere o suba, y ya me lo sube en PDF, genera el PDF y lo sube. Entonces, bueno, eso es como una parte ahí. Tenemos una última pregunta. Sí. Byron Rivera de Itagüí nos pregunta, ¿el programa riñe con las bases de datos de las entidades que deben llevar permanentemente los backups como para control y organización de la entidad? Esto en sintonía con lo que hablábamos hace unos momentos, ingeniero, sobre las copias de seguridad. Ya, bueno, a ver si entendí la pregunta. El sistema, no, o sea, el sistema, si el cliente nos dice que yo tengo SQL Server y lo necesito on-premise, o sea, ya en las instalaciones del cliente nosotros le decimos, bueno, las políticas de backup tuya quedan totalmente, las respetamos, o sea, usted hace el backup, meta la base de datos esta en su política de backup y en sus procedimientos de backup periódicos. ¿Qué le recomendamos? Dependiendo del volumen, entonces, los tiempos que sean más cortos para hacer backup, más largo, y de cuando en cuando hacer un backup full y después seguir con el diferencial. Entonces, para que no se haga tan pesado. Y todo depende de la aplicación tiene una forma de decir, yo quiero almacenar los documentos en un directorio, tengo el modelo de base de datos normal, pero quiero almacenar los documentos en un directorio o en diferentes directorios, por subserie documental puede ser, o los quiero almacenar dentro de la base de datos, o una combinación de los dos. Entonces, cada modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo que sí le puedo decir es que si están en las instalaciones del cliente la base de datos, pues que lo meta en su política de backup y no riñe con nada en absoluto. Es correcto, eso se define al momento también de uno establecer tanto las políticas, los procedimientos para no tener inconvenientes obviamente a futuro. Y eso lo debe hacer pues la entidad que finalmente es la dueña de la información. Así es. Pues nada, ingeniero y Jason, muchísimas gracias por el espacio, por la intervención, por compartir la herramienta, sus conocimientos. Por compartir este espacio, por aceptar la invitación. Nos envían unos saludos desde El Salvador y también Luis Alfredo Reyes Sierra, saludos para todos desde la Corporación Universitaria Corsalud. Pues nada, entonces agradecerles a todos por la paciencia,
por la disposición y por el acompañamiento el día de hoy. Gracias a ustedes por su tiempo y gracias por invitarnos a compartir algo de conocimiento, algo de experiencia. Eso es muy valioso para nosotros, esa retroalimentación, y estamos a la orden. Esa es la idea, ingeniero y Jason. Bienvenidos cuando a bien lo consideren. Y muchísimas gracias nuevamente. Okay. Así es. Andrés, muchas gracias a usted. Me saluda por favor desde Aliado Documental a todas las personas que estuvieron detrás de este espacio, porque sabemos que estamos acá presentes nosotros tres, pero hay un trabajo que hay que valorar de las personas que van buscando, pues, como con su funcionalidad, con sus actividades, con lo que hace cada día para que todos estos espacios se den. Entonces, agradecerle a todas las directivas de la Sociedad Colombiana de Archivistas, a don Wilfrido, a los colaboradores también de los desarrolladores de este aplicativo y a las personas que estamos detrás desde Aliado Documental. Recordarles que en cualquier momento que necesiten algo nos pueden contactar por las redes sociales, donde también estamos brindando información de interés y información que genere valor para seguir potenciando esas cualidades y esas capacidades que tienen cada uno desde sus empresas. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias nuevamente y un saludo final para la Asociación Casanareña de Archivistas. Claro, Gracias claro. por acompañarnos en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde y feliz noche para todos. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Andrés.